Buen día, colegas. Me llegó este teléfono por cuenta de Google. Bueno, en realidad me llegó por pantalla, pero olvidaron el correo, entonces tuvimos que restablecerlo y pidió la cuenta de Google. Al estar investigando no encontraba la solución. Eh, el modo de restablecimiento de fábrica, bueno, ahí ya está pidiendo la cuenta. Busqué y busqué y no encontraba la solución. Entonces, de tanto intentar, eh, pues leí dónde era. ¿En qué consiste? Entonces entramos aquí, hacemos los que ya más o menos conocen del tema, saben qué hacer. Aquí conectan bueno, lo conectan a Wi-Fi. Más opciones, el proxy, ponen proxy manual, ponen cualquier cosa, punto, borran el espacio, com. Y en el proxy también pueden poner cualquier cosa, en este caso voy a poner el predeterminado, 8080. Bueno, cualquier cosa no, tienen que ser pues 4 números. Conectar y le dan siguiente. Aquí va a aparecer conectando. Bueno, que hay que tener un poquito de paciencia, no pasa nada. Bueno, esperamos, lo estoy haciendo en tiempo real para que pues vean cómo se hace. Pues eso fue una de las soluciones que, bueno, esta fue la única solución que encontré, no he intentado más, pero no aparecía por ningún lado. Aquí le damos a aceptar, le damos siguiente, no pasa nada. Lo que queremos aquí es que nos salga el error de Wi-Fi. Hay que tener paciencia, a veces sale a la primera, a veces sale a la segunda, a la tercera en vez. Entonces no nos preocupemos. Hay que tener mucha paciencia. No se pudo conectar y aquí ya nos salió. Entonces seleccionamos aquí, le damos más información, esperamos, paciencia. Paciencia. Tiene las letras porque tuvimos que cambiar la pantalla. Bueno, aquí ya había adelantado el proceso, entonces en este caso voy a cancelar. Eso no aparece. Repito, este error es cuando no aparece Talkback, que no sirve, ni sirve de compartir aplicaciones, no se encuentran aplicaciones disponibles. Entonces, bueno, seleccionamos aquí donde dice línea directa, seleccionamos aquí el número. En este caso debe aparecer de agregar contacto, entonces lo guardamos, contactos, bueno, lo guardan y le va a aparecer así, lo guardan y meten un correo electrónico. Entonces en este caso lo seleccionamos y aquí nos va a aparecer solo una vez. Seleccionamos aquí, tenemos presionado, luego notificaciones, más ajustes, y aquí nos envía a configuraciones de la cuenta. Vamos a administrar cuentas, aquí nos sale cuentas, entonces pues yo en este caso siempre trato de darle solo una vez. Nos envía a el menú de ajustes, ingresamos al sistema, restablecimiento y restablecer todos los ajustes. Aquí esperamos que se restablezcan, restableciendo. Todo esto lo estoy haciendo en vivo sin ningún corte, pues para que no hayan inconvenientes ni nada. Así que tengan un poquito de paciencia. Si pueden poner por 2 la velocidad o por 3, no sé, como ustedes crean conveniente. Bueno, ahí esperamos con paciencia. Aquí reiniciamos el teléfono
perdón que estoy con una sola mano. Hemos oprimido y le damos reiniciar. Y ya prácticamente hemos terminado el proceso. Vuelvo y les digo, paciencia. No pasa nada. Bueno, estoy grabando con mi teléfono, así que perdón por la imagen, no es algo profesional, simplemente lo hice porque pues vi varios cuando estaba investigando, vi varios comentarios de que no les funcionaba y eso. Entonces pues para el que lo encuentre este video, pues ahí está la solución. Y listo, ya se reinició. Aquí simplemente pues yo acostumbro, vamos aquí en ajustes, vamos aquí al final, a ver, ay, odio ese estar que tiene claro. Bueno, recuerden que este video no lo voy a editar, no voy a hacer nada, pues para que tengan más confianza y sepan cómo hacer. Vamos a sistema, siempre acostumbro acerca de actualización, acerca del teléfono, compilación, eres un desarrollador, opciones de desarrollador, activamos el desbloqueo OEM y la depuración USB. Listo, ahora nos vamos a restablecimiento, restablecer datos de fábrica y listo. Ya, como lo ven, la solución es muy sencilla, entonces no se preocupen, ahí se ahorraron, para los que no son técnicos, unos pesitos, y para los técnicos pues ahí se ahorran de pronto unos pesitos para los que no tienen una box o algo así. Entonces aquí ya